El frío de diciembre ya comenzaba a hacer mella en el cuerpo. Era de esas noches en donde no importa que lleves doble chamarra, el aire helado las atravesaba y se incrustaba en los huesos como agujas. Así tenía una semana completa y no parecía que el clima fuese a dar tregua. La Ciudad de México se veía más vacía de lo común y no era para menos. La mayoría de gente que salía a la calle era porque no podía darse el lujo de no ir a trabajar. Todos ellos tenían enfermedades relacionadas a las bajas temperaturas. Los consultorios médicos estaban repletos. Yo, como de costumbre, acudí a mi trabajo con una fuerte gripe, pero la necesidad está por delante de los malestares. No sé si la misma enfermedad me causaba cosas que parecía que mi mente estaba generando gracias a la alta temperatura que presentaba, pero yo podía ver sombras que se movían en la oscuridad de aquella vieja bodega. Al ser de lámina, el frío se sentía intenso, y con cada respiración, el vaho parecía formar siluetas humanas que se desvanecían de inmediato. Pero todo esto lo atribuía a los malestares que experimentaba. El turno, el turno se fue lento. Cada hora parecía que se multiplicaba. Mientras más se acercaba la hora de la salida, más lento parecía transcurrir el tiempo. ¿Cada vez te sientes peor? Pues con este frío, ¿cómo sentirse mejor? Ya solo faltan 50 minutos y seremos libres de irnos a cenar a un lugar calientito. Cada uno continuó con su labor y 30 minutos después llegó lo que todos estaban esperando. Es todo por hoy. Ya vayan a descansar. Nos vemos el 2 de enero. Gritos de júbilo se escucharon dentro del almacén. Era hora de irse a celebrar. Cada uno de los trabajadores comenzó a retirarse, no sin antes dedicar un momento para felicitar a cada uno de sus compañeros. Así, a las 11:20 de la noche, salí de ahí y me dirigí a la estación de metro más cercana. Al ser 31 de diciembre y cerca de la medianoche, el andén estaba prácticamente vacío. Solo estábamos una señora y yo, Está muy silencioso esto. mencioné en voz baja. Y es que todos aquellos que alguna vez hemos viajado en este transporte, sabemos que en ningún momento se puede escuchar eso, todo en silencio. Pero ese fatídico día, la realidad en esa estación que estaba a 40 metros bajo tierra, siempre se me ha hecho curioso el por qué la estación Camarones está tan profunda. ¿Será que así lo dicta la ingeniería? ¿Está planeada como un búnker o es algo mucho más oscuro? Son cosas que mi mente comenzaba a mostrarme, y el silencio hacía que esto se pudiese lograr. Volteé el reloj, marcaba las 11:50. Ya se tardó el metro. No alcanzaré a llegar a las 12 para festejar. En aquel momento donde justamente terminé la oración, ahí en el túnel, ese túnel que se veía más oscuro de lo normal, aparecieron esos foquitos que nos indican que nuestro tren está a punto de llegar, ¡Ay, al fin! dije con desdén. Llegó cada uno de los vagones y se detuvieron. Abrió las puertas del metro y yo abordé. Y al abordar, me di cuenta de algo. El vagón estaba completamente vacío. Las puertas se cerraron y el tren se puso en marcha, como normalmente lo hace. Me senté y cerré los ojos. No iba tan lejos, la verdad. Pero estando ahí, solo, la verdad es que el ambiente era muy raro. La vibra estaba muy pesada, así como cuando estás viendo una película de terror y sabes que en cualquier momento te va a asustar alguien, y por eso mismo tu cuerpo se mantiene en alerta. Pero nada podía alertarme de lo que estaba a punto de vivir. El tren, el tren frenó bruscamente, tan brusco que yo resbalé de mi asiento
Me golpeé la parte posterior de la cabeza tan fuerte que perdí el conocimiento por un momento. ¡Ay! Nos trae como animales. Refunfuñé desde el piso. ¿Verdad que sí? ¡Ay, sí! Me pegué bien fuerte en la cabeza. En ese momento reaccioné. Yo venía completamente solo. ¿Cómo es que alguien me contestó? Me levanté de golpe. Comencé a inspeccionar cada rincón del vagón con la mirada. Pero al voltear hacia las ventanas, el estómago se me hizo un nudo. Allá afuera había una estación, pero no la estación que tocaba, que para esto sería Aquiles Cerdán. Esta parecía como si tuviese muchos años sin usarse. Las puertas no se abrieron, pero yo me acerqué a ver qué estaba pasando, dónde estábamos. Pero lo que vi ahí afuera, hasta el día de hoy, me deja sin aliento. Al observar bien, parecía que sí era Aquiles Cerdán, pero el piso estaba roto, las paredes llenas de moho. Pero eso no era lo más curioso. Lo más curioso es que todo parecía estar de cabeza. Si yo observaba hacia el piso del tren, afuera estaba el techo. Y si observaba hacia lo que debería ser el techo, podía ver las vías. Estaba en una especie de dimensión espejo. Pero no quedó ahí. No quedó en la experiencia de observar esto. Algo parecía moverse en las sombras. Algo parecía que estaba gruñendo. Y sonaba como algo muy grande. Al escuchar esto, no hice más que dar 2 pasos hacia atrás. ¿Qué más podía hacer si el metro estaba detenido? Si las puertas no abrían, el metro no avanzaba. De repente, todo el tren se sacudió de una manera tan violenta que yo caí sentado en uno de los asientos. De pronto, escuché este sonido tan característico de cuando pasas la uña por el cristal. Cada vez se escuchaba más y más cerca, y el miedo comenzaba a apoderarse de mi cuerpo y comenzaba a estar en un estado de pánico. No sabía qué hacer, pero yo quería correr, tal vez esconderme, pero mi cuerpo no parecía responder. Este miedo que sentía me estaba paralizando y no me dejaba reaccionar. Y lo vi. Un ser grande, oscuro. Parecía un lagarto, como un cocodrilo. Pero en lugar de tener patas, en ellas tenía unas mandíbulas gigantes. Eso es lo que se escuchaba. Cada que pasaba cerca de un cristal, uno de esos dientes tan afilados que parecían agujas gigantes raspaba el vidrio. Hasta ese momento, esa criatura no me había visto. Yo pasaba desapercibido para ella. Pero cuando lo vi de frente a su cabeza, solté un grito que inmediatamente intenté detener, pero no lo logré. La criatura volteó y en ese instante me di cuenta que ya sabía de mi presencia. Comenzó a intentar meter una pata por una ventana del metro, pero como sabemos, las ventanas son bastante angostas. No podía meterla, pero se escuchaba que estaba intentando con todas sus fuerzas atravesarla. Yo quería pararme, correr, pero no podía. Algo me mantenía quieto. Puede ser que haya sido mi miedo, o puede ser que esa criatura era la que me mantenía quieto. De repente, todo quedó en calma.
Parecía que la criatura se había cansado y se había marchado del lugar. Respiré, aliviado. Ya todo estaba bien. Hasta que de pronto las luces del vagón se apagaron y yo sentí un dolor en el hombro. En la ventana de detrás mío estaba una pata de este monstruo y me había tomado del hombro. Esos dientes que parecían agujas estaban clavados en mi piel y yo sentía como si algo me estuviera presionando muy fuerte. Simplemente cerré los ojos e intenté salir corriendo, pero no lo logré. Hasta que de pronto sentí un golpe. Mi cabeza había golpeado algo muy duro. Abrí los ojos y pegué un brinco. Me levanté de un solo movimiento. Joven, ¿está bien? Volteé a donde venía la voz y era el policía de la estación. Me quedé observándolo. ¿Y esa cosa? Sí, gracias. Creo que el trabajo ya me tiene agotado. Contesté, intentando no mencionar todo lo que acababa de pasar. Ahí viene el tren, joven. Ya váyase a descansar. Y a lo lejos, ese sonido tan característico de cuando viene el tren. Algo desconcertado, volteando a todos lados. De pronto, vi un reloj. Y este reloj marcaba las 11:40. ¿Cómo que las 11:40? Si hace rato faltaban 10 minutos para las 12. Saqué mi celular y en efecto, eran las 11:40. Sin saber qué hacer, me subí a la unidad. Y por ahí de 5 minutos ya había llegado a mi estación, el Rosario. Sin poder contar nada a nadie, simplemente me dirigí al hogar. Y al momento de entrar me llegó ese típico olor a carne, de ese guisado que todos comemos en fin de año. Y la casa se sentía con un calorcito que simplemente hizo que esto quedara en el pasado. Me quité la ropa de trabajo y me puse aquella que había destinado para recibir el nuevo año. Pero al momento de que me estaba quitando la playera, mi mamá soltó unas palabras que hasta el día de hoy me siguen helando la piel. ¿Qué te pasó en el hombro? Pareciera que un animal te mordió.